iniciativas tenemos que volver a retomar. Necesita el consenso de las fuerzas políticas como se logró en el 94 cuando se reformó la Constitución Nacional o lo que sucedió con el acuerdo de Ushuaia. Entonces, necesitamos retomar porque pues está en riesgo que de aquí a la nación de Europa y Groenlandia. Entonces, es necesario poner todos estos temas en discusión, estos espacios. Argentina sigue siendo un país urgente porque estamos discutiendo los tarifazos, la falta de laburo, el aumento de la inflación, etcétera, etcétera. Todo un desmantelamiento, de las políticas. Entonces, estas culturas estratégicas tratan de que no vean. Y por ejemplo también, si vemos esta imagen con esta centralidad de América del Sur y que no pase de esta forma, ¿no? Porque ¿quién dijo que el norte está arriba y el sur está abajo? Estos conceptos y fíjense lo que decía Galeano, ¿no? Geografía robada, economía saqueada, historia falsificada, usurpación cotidiana de la realidad del llamado tercer mundo, habitado por gentes de tercera, abarca menos, come menos, recuerda menos, vive menos y dice menos. Así que de esto un poco se trata, un poco este intercambio que queríamos tener esta tarde con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ernesto, Carlitos. Pido perdón por la llegada tarde de Alicia, toda culpa mía. Y Alicia estaba preocupada porque no quería llegar tarde. Vamos a... También es culpa mía. Acercarnos un poquito más, sí. Bueno. Perfecto. Les paso el micrófono a Alicia. Si adelantás esa mesita podemos estar más cerca de la gente. Bueno. Esto lo podemos hacer. Lo sacamos, ¿no? ¿Lo sacamos? Sí. A ver. Sí. Ahí está. Ahí. Acérquense si quieren. Buenas tardes, buenas noches, amigas, amigos, compañeras, compañeros. Yo fui tripulante de Aerolíneas Argentinas y tengo un horror a los asientos vacíos, así que me gustaría que todos entren y puedan, el compañero que está en una silla, a lo mejor puede entrar. ¿Sí? Compañeros que están afuera. Bueno, es un gran gusto para nosotros estar acá esta noche. Nosotros andamos en general con Ernesto, con Mario Volpe, con los compañeros del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, tratando de crear conciencia, de mostrar cómo Malvinas es hoy en día una metáfora de esta nueva geopolítica de Macri que coloca a nuestra soberanía en riesgo. Digamos, no es solo Malvinas, es toda nuestra soberanía que está en riesgo. Malvinas es tal vez el ejemplo más expresivo. Como sabemos, Malvinas fue usurpada en 1833 y desde entonces todos los gobiernos han reclamado la soberanía de Malvinas. Por eso decimos que Malvinas es política de Estado. Esto no pertenece a ningún partido político y en realidad todos los partidos políticos han tenido
algún gesto que los distingue, algún hecho que los distingue en vinculación con Malvinas. Por ejemplo, la resolución 2065, que es la resolución de 1965, donde las Naciones Unidas en su conjunto reconocen que hay una controversia, que hay un litigio por la soberanía de las islas entre Argentina y el Reino Unido, y exhorta a ambas partes a negociar hasta encontrar una solución permanente por la vía pacífica y diplomática. Esa resolución fue lograda durante el gobierno del presidente Ilia. Un famoso alegato, el alegato Ruda, que es histórico, es decir, la Unión Cívica Radical, que tiene esa historia con esa magnífico éxito diplomático. Sin embargo, hoy nos encontramos, por ejemplo, con el diputado Negri en una reunión en el Observatorio Malvinas en la Cámara de Diputados, del que soy parte, y el diputado Negri dijo que en realidad lo nuestro era nacionalismo trucho. Es decir, el entreguismo no les resulta trucho, el nacionalismo les resulta trucho, el entreguismo les parece moderno y fino, en fin. El Partido Socialista, con Palacios como senador, también tuvo un momento, un destello, cuando el senador Palacios hizo traducir por decreto un libro de Paul Broussat, que lo había escrito Paul Broussat, que era director de la Biblioteca Nacional, era francés, y escribió en francés un libro, por más que dominaba el español, pero lo escribió en francés, un libro sobre los derechos territoriales de la Argentina en Malvinas, que dio base a nuestros reclamos legales, y Palacios lo hizo traducir y obligó a su publicación y su difusión para que todos los argentinos conocieran cómo habíamos sido usurpados por la fuerza de parte de nuestro territorio, las Islas Malvinas. Hasta, no sé si ya lo mencionaste ya, que hasta 1982 hubieron negociaciones. Desde 1965 la Declaración de Naciones Unidas hasta 1982 la guerra, hubieron negociaciones entre Argentina y el Reino Unido. Nosotros hablamos del Reino Unido, no de los ingleses, ¿no? Porque el Reino Unido, como saben, es Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte. O sea que decir los ingleses es como decir los gallegos, digamos, por España, pero incluso hay percepciones muy distintas en las cuatro naciones del Reino Unido con respecto a Malvinas y con respecto a la Argentina. Me gustaría hablarles un poco de eso también, porque mi experiencia como embajadora entre el 2012 y el 2015 fue muy rica en ese sentido. Yo tenía ya relaciones cuando fui secretaria general de Aeronavegantes. Nosotros estábamos afiliados a la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, que tiene su sede en Londres, la ITF, y yo viajaba por lo menos una vez por año, 2 veces por año a la ITF durante 21 años. O sea que teníamos relaciones, fui vicepresidenta también de esa federación, teníamos relaciones construidas con los sindicatos británicos. O sea, creo que la presidenta Cristina, cuando me designó, tuvo en cuenta que si bien iba a ser difícil o imposible negociar con el gobierno conservador sobre Malvinas, nosotros podíamos construir una base de consenso, del diálogo entre organizaciones sindicales, organizaciones políticas, organizaciones de la sociedad civil, y eso hicimos. Fue una experiencia riquísima, les puedo asegurar, porque nosotros, por ejemplo, dábamos las conferencias sobre Malvinas en los sindicatos, porque yo les decía siempre, no podía esperar que los británicos, cuando habláramos de Malvinas, sacaran una banderita argentina y dijeran las de Malvinas son argentinas, pero sí podíamos esperar que los sindicatos apoyen el diálogo. No hay ningún sindicalista que pueda oponerse al diálogo, porque de eso vivimos los sindicatos, de la negociación y del diálogo. Y tenemos anécdotas incluso divertidas. Yo me acuerdo que una vez fuimos al sindicato de metros y ferrocarriles, RMT, un gran sindicato conducido por un
gran sindicalista, que murió muy joven, hace 3 años. Un hombre muy radical, muy radicalizado, muy latinoamericanista. Tenía una bandera de Cuba flameando en la puerta del sindicato, en el pleno centro de Londres, porque era un gran defensor de Cuba. Y me invitó a una celebración del sindicato y yo tenía pensado hablar de Malvinas y habíamos unos pocos oradores. Y cuando yo llegué me di cuenta que había habido una parrilla, una gran parrilla, y habían tomado mucha cerveza. Vi una cantidad enorme de latas de cerveza por todos lados. Los conductores, metros y ferrocarriles eran unos osos. Y yo dije, acá voy a hablar de Malvinas, van a empezar a volar las latas de cerveza por arriba de mi cabeza. Y estaba yo con varios funcionarios de la embajada que tenían, o sea, ustedes imagínense que los diplomáticos normales, entre comillas, no están para nada acostumbrados al mundo sindical, les parecía una novedad total. Yo les hablaba de militancia, por ejemplo, y era una palabra que pegaban un salto, y cuando los hacía, el primer cóctel que yo di en la embajada fue para la ITF, lo llené de sindicalistas para que se acostumbraran temprano a cuál iba a ser el tipo de actividades que nosotros íbamos a desarrollar y el tipo de relaciones que nosotros íbamos a entablar para favorecer el diálogo con Argentina. Y entonces cuando un funcionario me dice, pero embajadora, ¿va a hablar de Malvinas? Mire la cantidad de cerveza que han tomado. Y entonces cuando me presentó Bob Prow, dijo, bueno, ahora les presento a Alicia Castro, una compañera, etcétera, y seguramente va a hablar de las Islas Malvinas, de la que los ingleses se han apropiado en su afán imperial por obtener el petróleo y los recursos naturales de Latinoamérica y del mundo. Así que fue una cosa maravillosa. Y como esas tuvimos muchas oportunidades. Por ejemplo, cuando fuimos a Irlanda del Norte, ustedes sabrán que ha habido conflictos muy importantes entre Irlanda del Norte e Inglaterra, justamente porque Irlanda del Norte quería la independencia de Inglaterra, que son los verdaderos imperialistas, y hubieron conflictos armados muy importantes, el IRA, y luego hubieron acuerdos de paz que también fueron ejemplares, los acuerdos del Viernes Santo. Y cuando me encontré con el segundo de gobierno, que era Martin McGuinness, que había sido un jefe del IRA, yo también muy diplomáticamente empecé a hablarle de diálogo y de la necesidad de que nos apoyara en un diálogo parlamentario, etc. Y él me dijo, el diálogo está muy bien, pero las Malvinas son argentinas. O sea, este es el tipo de cosa que nosotros podemos trabajar. Cuando se habla de diálogo, un diálogo no necesita que nosotros cedamos petróleo, que no necesita que nosotros cedamos pesca, no necesita que nosotros cedamos soberanía. Necesita que nosotros podamos reforzar la imagen y la presencia de Argentina, necesita que nosotros nos mostremos verdaderamente democráticos y dialoguistas, respetuosos de las instituciones, y necesita, digamos, creo que Macri conoce muy mal a los ingleses si cree que cediendo va a conseguir algo. Cediendo va a denigrar y degradar a la Argentina, como está haciendo el posicionamiento de la Argentina, pero no va a lograr absolutamente nada. El 2 de agosto del 2016, Theresa May, la primer ministra británica, es horrible también, es conservadora como Margaret Thatcher, y para los conservadores la victoria sobre Malvinas fue muy importante, y además le ganó su reelección, así como los militares en Argentina largaron la guerra de Malvinas imprudentemente para mantenerse en el poder, como una maniobra para mantenerse en el poder. Margaret Thatcher, que podría haber evitado la guerra, prefirió bombardear el Belgrano justamente para para profundizar el conflicto bélico, y que eso le valiera su victoria en las elecciones. Es una guerra
todas las guerras son malas y todas las guerras tienen motivos espurios, pero esta particularmente hizo mucho daño, además porque después de la guerra los británicos encontraron una excusa en la guerra para suspender las negociaciones que había habido desde la resolución 2065 del 65 hasta 1982. Y luego, por más que las Naciones Unidas han seguido insistiendo, y hay 41 resoluciones de Naciones Unidas insistiendo en la necesidad de retomar las negociaciones y el diálogo, el Reino Unido se niega sistemáticamente a hacerlo. Ahora, volviendo a lo que les estaba diciendo, el 2 de agosto del 2016, Theresa May le contesta una carta a Macri. Macri le había escrito pidiendo que apoyaran a Susana Malcorra, que era la canciller argentina, como secretaria general de Naciones Unidas. Pero en realidad vino a eso porque no sé. Además había que ser realmente estúpido para pensar que los británicos iban a poner una argentina como secretaria de Naciones Unidas pensando que podía defender la causa Malvinas en Naciones Unidas, que es donde se trabaja a nivel de la comunidad internacional. Theresa May le contesta una carta diciéndole que ellos no adelantan el voto, pero lo va a considerar, y que le pide, como crudos como suelen ser, y que le pide dos cosas: que mejoren las relaciones y que se hagan más eficaces las relaciones, y que con respecto a Malvinas, por supuesto la llaman Falklands, se pueda lograr vuelos entre terceros países y las islas, y además se quiten los obstáculos para la explotación de petróleo en las islas. Un mes después, esto fue el 2 de julio, un mes y medio después, el 13 de septiembre de 2016, se firma este acuerdo al que hacía referencia a Ernesto, el acuerdo Forador y Duncan, donde textualmente se plasman las palabras de la primera ministra británica y se plasma la pretensión británica sobre las Islas Malvinas, que es la legalización de la explotación de la pesca, que por el momento nosotros la consideramos clandestina, y la explotación del petróleo. Y hace poco tiempo la agencia TELAM, que como saben es una agencia oficial de noticias, publica con toda naturalidad que una empresa, Rockhopper, está esperando que en 2019 pueda comenzarse la explotación de petróleo en las Islas Malvinas. Este acuerdo despertó un rechazo instantáneo que nosotros movilizamos, logramos firmar un manifiesto en contra del acuerdo, firmado por Pérez Esquivel y muchas personalidades políticas y muchas personas. En muy pocos días juntó 2.000 firmas. Entonces la Cancillería empezó a decir: esto no es un acuerdo, ¿no? Eso es el típico mecanismo del macrismo. Hacen las cosas, otra palabra, no sé, pero meten la pata. Meten la pata, un poquito más que meter la pata, pero hacen las cosas que hacen y luego las niegan, ¿no? Y eso creo que, por eso creo que nos sentimos tan violentados, ¿no? Compañeras y compañeros, es tanta violencia, porque es como que nos están negando lo que está ocurriendo frente a nuestros propios ojos, ¿no? La pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo, la pérdida de cientos de miles de empresas, ¿no? Empresas chicas, empresas grandes. Perdimos Sancor, por ejemplo, que Sancor fue la primera cooperativa de la Argentina, el germen del cooperativismo en la Argentina, cuando esos mayormente inmigrantes italianos que tenían estas chacras pequeñas de 100 hectáreas pensaron que iban a desarrollarse mejor cooperativizándose y cooperativizando los modos de producción, y fue un modo ejemplar de trabajo y llegó a ser la productora láctea más importante de América Latina. Después contrajeron deudas en dólares durante el menemismo, les resultó muy difícil sobrevivir, y en el año 2008, siendo yo embajadora en Venezuela, conseguí un préstamo muy importante de $100 millones para Sancor, que se los dio Chávez con intereses muy bajos. La cooperativa
cumplió con sus obligaciones, vendía mucho a Venezuela, pero bueno, como tantas otras empresas, como el frigorífico Aconcagua, como Media Ciudadela, como cadenas de supermercados, como cadenas de calzados, como cadenas textiles, han podido sobrevivir el 2001, han podido sobrevivir el menemismo, han podido sobrevivir a caballo, pero no están pudiendo sobrevivir el macrismo. Yo creo que la situación económica realmente es preocupante. Seguramente cuando vuelvan a casa van a escuchar un discurso brillante del diputado Rossi que hizo hoy en la Cámara. ¿Ya lo vieron? Sí, lo vimos. No, son todos fanáticos del teléfono como yo. Se puso rojo. Muy importante, creo, el discurso ese. Lo acabo de felicitar porque la verdad es que, no sé si lo viste, Víctor, dijo que Macri no tenía autoridad moral para hablar. Seguramente estarían hablando de la corrupción, un gobierno de contrabandistas, un gobierno más sucio que los baños de retiro, dijo. Un gobierno más sucio que los baños de retiro, que es una buena imagen, ¿no? Se pasa que Negri lo ha dicho. Negri lo hizo nomás. ¿Qué dijo Negri? Sobre López hablaba. Sobre López, claro. Y siempre echándole... López, la verdad que López no nos hizo ningún favor, ¿no? Pero una cosa es un coimero, López, que le saca plata a un empresario, y los dos pueden ser delincuentes por ese tema, o los dos pueden ser culpabilizados por ese tema. Pero otra cosa es robarle a los jubilados, robarle a las maestras, robarle a las escuelas, robarle a los hospitales. Y no sabemos quién es el empresario. Y no sabemos quién es el empresario, ¿no? Cristina lo mencionó en un reportaje que le parecía muy curioso, que en otras ocasiones había sido muy fácil encontrar la procedencia del dinero, y en cambio acá, que era mucho dinero y además los billetes estaban sellados y fajados, no han podido encontrar la procedencia del dinero. Es muy probable que sea un empresario vinculado al gobierno, ¿no? Y es que nosotros estamos siendo gobernados por quienes fueron los cómplices económicos de la dictadura militar, ¿no? Yo creo que el rasgo de la crueldad está presente en las acciones del gobierno, ¿no? Yo, compañeras y compañeros, y los invito a que hagan lo mismo, no llamo neoliberalismo lo que nosotros estamos viviendo, porque esto no es... ¿Hay un compañero con una silla ahí que ustedes lo están tapando? No. ¿No quiere entrar él? No, ya no quiso. No quiere. Pero el parlante está saliendo para afuera. Bueno. Esto no es neoliberalismo, ¿no? Nuevo quiere decir nuevo, y esto de novedad no tiene nada, como no es una novedad la esclavitud, como no es una novedad la explotación. Y tampoco son liberales, ¿no? Para quienes estudian la economía, el liberalismo es absolutamente otra cosa que esta, y además el liberalismo en general respeta las libertades individuales, las instituciones, etc. Esto es neocolonialismo, porque han venido por la reapropiación de nuestras tierras y han venido por la entrega de nuestros recursos naturales. Ustedes habrán visto estos espléndidos diapositivas que tiene, y fotos que tiene, y videos que tiene el CECIN, que son difíciles de ver en general, porque cuando nosotros decimos hay una base militar en Malvinas, nos parece que estamos hablando de una cosa chica, no de una cosa distante. Está a 500 kilómetros de Tierra del Fuego, acá nomás, ¿no? Paso, recordemos que esa provincia se llama Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, es decir, es la provincia más grande de la Argentina. Ojalá la gobernadora Bertone lo recuerde en algún momento de su amnesia temporal. Y por eso nos preocupa tanto lo que está pasando, no solo en Argentina, sino en toda América Latina. Yo entiendo perfectamente
que los ciudadanos y ciudadanas que tienen que ver cómo llegan a fin de mes, cómo hacen para ayudar al familiar desocupado, cómo hacen para comprar las cosas de cada día. ¿El perro se durmió? Pero durmió todo el día. ¿Cómo hacen para comprar la comida al perro, que está carísimo? No tienen tiempo para ver qué es lo que nos está pasando en materia de relaciones exteriores. Pero, como decía Perón, la política de relaciones exteriores es la política, porque nos guste o no, va a marcarnos nuestro presente y va a marcarnos nuestro futuro. Por eso también es tan importante nuestra historia, ¿no? Porque si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde estamos ni a dónde podemos llegar. Y por eso mismo yo creo que este gobierno está haciendo ese trabajo de pulverizar nuestra historia, ¿no? Pulverizar nuestras raíces históricas. Cuando yo lo escuché al presidente Macri, perdón, Menem era un santo, volví Menem, te perdonamos. Cuando la gente creyó al principio que esto se parecía al menemismo, no tiene nada que ver con el menemismo, ¿no? Porque Menem sí tenía un gobierno neoliberal, eso era neoliberalismo, pero era un político, había negociación, no la pasábamos bien, el modelo económico era malo, pero no había presos políticos, no había represión, había discusión, había debate, había política, existía la política. Ahora no hay política, por eso yo digo que es neocolonialismo y digo también que es fascismo económico y social, porque para imponerse necesita de la represión, ¿no? Entonces, volviendo al tema de Latinoamérica, ellos han dado primero un golpe al Mercosur, decidieron la expulsión de Venezuela del Mercosur, que había sido un proceso largamente trabajado. Yo participé en eso, fui autora del proyecto en 2003 para que Venezuela se incorporara al Mercosur, consciente del dinamismo político y económico que podía traer el país del Caribe y el país de América que más petróleo tiene una de las reservas petroleras más grandes del mundo. Por eso está tan hackeado, tan amenazado, por eso está en la mira de Washington. Y luego nosotros, a partir de ese Mercosur ampliado, pudimos construir la comunidad de Naciones del Sur, que luego se llamó UNASUR. Yo estuve allí en el 2004, por eso para mí para todos nosotros es tan triste, ¿no?, la pérdida de UNASUR. Yo recuerdo vívidamente, con tanto entusiasmo y con tanta pasión, que vivimos ese momento en el Cusco, que fue el ombligo del mundo incaico, cuando en el 2004 reunimos a los países del sur, un 8 de diciembre, y al día siguiente, 9 de diciembre, Chávez, que era profesor de historia y que había encontrado ese recurso extraordinario de volver a traer la historia a la política, la historia al discurso político, nos llevó en helicópteros al campo de batalla al sur de los Andes peruanos, al sur del Condorcanqui, donde se había librado la batalla de Ayacucho, donde todas las tropas de América Latina, incluso nuestros granaderos, habíamos peleado juntos la última batalla contra el imperialismo de la época, contra el imperio español. Después uno escucha a Macri, aquel 9 de julio del Bicentenario, delante de su querido rey, interpretar que seguramente quienes habían declarado la independencia estarían angustiados, ¿no? En realidad era una proyección de su propia angustia, o de su propio posicionamiento frente a la emancipación de América Latina, ¿no? En aquel momento yo escribí un articulito en página 12 y me preguntaba si esto sería simplemente un error dicho por un badulaque que no conocía la historia, porque aquello fue una cosa extraordinaria, ¿no? No se declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, como se suele decir. Se declaró y se firmó la emancipación de las Provincias Unidas de Suramérica,
¿no? En un gesto de, digamos, temprano de compromiso latinoamericanista de la Argentina. La Argentina fue una vanguardia, nosotros fuimos una vanguardia. Por eso es importante que recuperemos ese valor, esos valores que son nuestros. Lo hicimos una vez, lo podemos seguir haciendo, compañeras y compañeros. Lo podemos seguir haciendo muchas veces. Y San Martín estaba apurando en 1816 a aquel congreso para que pudiera declarar la independencia y pudiera salir a liberar a Chile, porque era bien consciente de que el plan de liberación tenía que ser continental o no sería. Y además hicieron una gran fiesta, una enorme fiesta popular, y la declaración de la independencia se publicó en español, en aymara y en quechua, para aquellos que dicen que nosotros somos todos descendientes de europeos, ¿no? Todos descendientes europeos. Uno a veces dice, el tipo es una bestia, o es yo me tengo que cuidar con lo que digo, porque el otro día dije en un programa de radio que Vidal parecía el personaje aquel de Boluda Total de Fabio Alberti, y no le gustó a mucha gente. No le gustó a Feynman, creo que me criticó mucho. Feynman dijo que yo era una ordinaria y en cambio Vidal era tan fina y yo la llamaba Boluda Total. No, porque me disgusta particularmente la gente con disfraces, ¿no? Porque... Careta. Una careta, sí, un disfraz, como Caperucita Roja, ay, fui a la carnicería, mamita y patito, y mientras tanto es cruel, ¿no? Porque uno ve que las medidas que toman no solo son malas medidas para nosotros, para el campo popular, y son innecesarias muchas de ellas, sino que son crueles. Por ejemplo, cerrar las escuelas en el Delta, eso es una crueldad. Porque esa gente, el único modo que tiene de conectarse muchas veces es con la lancha del colegio. El colegio sirve de huerta, sirve de reunión de los padres, de los amigos. O sea, realmente es como si fueran torturas. Decomisarle los caballos a la comunidad mapuche. Eso es una crueldad, es una vileza, ¿no? Tantas cosas que hace, cerrar las escuelas nocturnas, cerrar las escuelas técnicas. Entonces, y después aparecen con ese disfraz de buenita sexy además, me revienta la verdad. Que le corta, decían el personaje de Fabio Alberti. Boluda total. El otro día me llamó una radio y me dice, ¿es cierto que usted dijo? Sí, pero no me voy a disculpar, era un personaje genial aquel de Fabio Alberti. ¿Ustedes se acuerdan? Tenía un cantito, boluda total, boluda total. Bueno, pero a mucha gente no le gusta que uno llame a las cosas por su nombre. Y luego de dar este golpe al Mercosur, Macri y Temer lo explicaron crudamente. Nosotros inmediatamente lo denunciamos con el diputado Carmona, que era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y ahora es vicepresidente. Nosotros trabajamos mucho con Carmona los temas de soberanía en riesgo, y estamos próximos a inaugurar un foro de políticas soberanas. Entonces pensamos, esto es para negociar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, pero a los pocos días lo dijeron. Malcorra dijo, ahora rápido vamos a firmar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, compañeras y compañeros, es tan malo como era el ALCA, porque es engañoso en cuanto a que nos van a comprar más carne, en las condiciones además en las que relevan de impuestos a las exportaciones. Eso no va a traer ningún beneficio más que a los exportadores, que seguramente serán muy concentrados, y va a traer un enorme perjuicio a las empresas argentinas, porque van a tener que competir con empresas que tienen siglos, que tienen mercado, que tienen subsidio, que tienen subsidios en Europa, y no van a poder competir evidentemente con
las empresas argentinas que están hackeadas por los tarifazos, que están hackeadas por la falta de mercado, por la falta de venta, y que están hackeadas por la falta de políticas de los diferentes sectores industriales y productivos de la Argentina. Entonces, para eso echaron a Venezuela del Mercosur. Además le echaron, a mí me impresiona mucho como, la verdad, cómo hacen las cosas sin ninguna, fuera de todo reglamento y fuera de toda legalidad, ¿no? No tienen ningún procedimiento diplomático, ningún procedimiento. Yo creo que es la peor gestión de relaciones exteriores de la historia de la democracia argentina, lo digo con toda claridad. Y ahora se han ido de UNASUR, ¿no? O sea, primero le dieron un golpe al Mercosur y ahora le dan un golpe a la UNASUR. Ahora son tan cínicos, el Clarín dice que se van de UNASUR porque el funcionamiento no, porque no tienen funcionamiento. ¿Quién fue el presidente pro tempore de UNASUR hace un año? Macri. Y se queja del funcionamiento de UNASUR y se va el día que asume Evo Morales como presidente pro tempore de UNASUR. Son golpes, son verdaderos golpes institucionales. La situación de América Latina es muy preocupante porque se está repitiendo el mismo paradigma. ¿Dónde la derecha logra ganar en elecciones? Que debo decir, con culpa, porque seguramente algo habremos hecho mal para que nos hayan ganado las elecciones, para haber perdido las elecciones, por muy poquito, pero las perdimos. La derecha gana las elecciones con mentiras, porque obviamente si Macri, ¿se acuerdan que el eslogan era pobreza cero, unión de los argentinos y lucha contra el narcotráfico? Bueno, la lucha contra el narcotráfico la liberan los ratones que se comen media tonelada de marihuana, ¿no? Esa es la lucha contra el narcotráfico, ratones fumados. Y la ministra Bullrich que ha decretado que Holanda es un narcoestado. La verdad que la mujer... No sé qué tinto tomó. No sé, sí, pero la verdad es que es malísimo, porque además lo que dice, lo dice para justificar, es decir, lo que estaba haciendo era criticando las políticas de despenalización de la tenencia de marihuana que hay en Holanda, que son políticas que han, o sea, la política de criminalización de la tenencia ha demostrado su total ineficacia para combatir la droga. Hay o sea, total ineficacia, eso no es una cuestión opinable. Por eso Santos en Colombia, por ejemplo, está a favor de la descriminalización de la droga, de la tenencia de droga, ¿no? No de la producción, de la venta, del contrabando, pero sí de la tenencia. Y Holanda lo ha resuelto también de alguna otra manera, pero la ministra Bullrich, que le gusta muchísimo vestirse de fajina, ¿no? de verde, ¿cómo se dice? De combate, dice el excombatiente, que sabe de lo que habla. Ella se viste de combate y le gustan mucho los fierros. Le gustan desde chiquita, le gustan mucho los fierros y nos trae ese problema a la Argentina. Bueno, se disculpó con la corona de Holanda, porque la reina máxima es amiga del presidente Macri aparentemente, pero no se ha disculpado con los mapuches, no se ha disculpado con la familia Maldonado, no se ha disculpado con la familia Menahuel, no se ha disculpado con la familia de Facundo, no se disculpa con las familias de los jóvenes que matan por la espalda. Entonces, en muy pocos lugares, por eso cuando dicen que hay un retorno del neoliberalismo o de la derecha en América Latina, yo lo pongo en duda y los invito a que lo pongan en duda. La duda es un magnífico ejercicio de la política, ¿no? A mí me gustaba mucho eso de Gramsci, hasta cuando afirmo, dudo. A mí no me gustan mucho esos políticos que tienen la verdad así en la mano. Porque en la duda uno invita al otro a pensar, ¿no? Chávez hablaba mucho, digamos, era muy asertivo, pero invitaba a dudar, invitaba a cuestionarse, invitaba a reflexionar, invitaba a la autocrítica. Bueno, entonces dudemos si realmente hay una restauración conservadora en América Latina. ¿En qué países de América Latina ganó la derecha elecciones? En Argentina.
solamente, ¿no? En Chile. En Chile, y en Chile. Chile Castellera. Bueno, ahora Paraguay. Paraguay es fraude. Ah, sí. En Honduras hubo fraude. Paraguay, Lula ha denunciado fraude. Ese perrito es un amor, me lo estoy por robar. La próxima vez vengo con mi perro. Me da mucha envidia. Lenin en Ecuador mintió que, digamos, que iba a seguir siendo como Correa, y hasta puso preso al vicepresidente Glass. En Colombia, bueno, Santos, digamos, los acuerdos de paz están crujiendo, los acuerdos de paz no se están cumpliendo. Es muy probable que gane López. Si no hay fraude, creo que va a ganar López Obrador en México. Y en los países donde la derecha no gana, hacen fraude. Honduras y Paraguay. Y empiezo a dudar si no serían capaces de hacer fraude en nuestro país. No es que quiera meterles una preocupación más, inventarles una preocupación más, que las preocupaciones no nos faltan, pero creo que es una posibilidad. O sea que entre tantas cosas que tendremos que prepararnos para hacer en estos 2 años, una de ellas será contar y controlar los votos que obtenga el campo nacional y popular. Pero bueno, esta es la situación. Nos quedamos sin muchas cosas, nos quedamos sin reclamar la soberanía de Malvinas, nos quedamos prometiendo a los británicos la explotación de Malvinas, nos quedamos entregando nuestros recursos naturales, nos quedamos sin Mercosur, nos quedamos sin UNASUR, nos quedamos sin la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y esto es muy grave porque nosotros habíamos logrado en los últimos 12 años construir esta Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños con esa voluntad sudamericanista, con esa conjunción extraordinaria que se dio de líderes progresistas, Chávez, los 2 gobiernos Kirchner, Lula, Evo Morales, etc. Y esa voluntad y esa insistencia, que era siempre como una campaña militar de Chávez, que fue el gran arquitecto de la unidad latinoamericana y caribeña. Nosotros somos, lo repito siempre, 33 países en América Latina y el Caribe, tenemos 600 millones de habitantes, que vivimos en 20 millones de kilómetros cuadrados, somos el primer productor de alimentos del mundo, tercer productor de energía del mundo, tenemos la mayor biodiversidad del planeta, tenemos industrias que nos sirven para tener un comercio intrarregional íntegro y complementario, tenemos hombres y mujeres creativos, capaces, trabajadores, es decir, tenemos todo, más de lo que necesitamos para ser autosuficientes y para tener un bloque que pueda ejercer soberanía política e independencia económica. Esto es lo que no quieren los Estados Unidos, esto es lo que no quiere la Unión Europea, que nosotros tengamos un bloque desde donde negociar en igualdad de condiciones, con igualdad como naciones iguales, como naciones soberanas. Es lógico que no lo quieran los Estados Unidos de América y es lógico que no lo quiera la Unión Europea. Es dramático que no lo quiera el presidente argentino o el presidente de Chile o el presidente de Colombia o el golpista de Brasil. Así que bueno, nosotros estamos para conocer lo que nos está pasando, pero sobre todo para organizar lo que vendrá. Y lo que vendrá tiene que ser la más amplia expresión de la unidad del campo popular. Ojalá podamos ser generosos en la construcción política, generosos y generosas. Ojalá podamos ser eficaces. Yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer, entre otras creemos nosotros que tenemos que construir las bases de una nueva constitución, porque como sabemos, estas reglas que nos están rigiendo ya no nos aseguran democracia, ¿no? Nosotros necesitamos una nueva constitución que pueda poner límites al endeudamiento, que pueda regular la función social del capital, que pueda regular la propiedad de la tierra. Yo en el año 2002, siendo diputada, hice un proyecto para una nueva constitución, nadie me prestó atención,
pero me doy cuenta que ahora cuando lo digo, o ahora cuando la refloto, o ahora cuando la muestro, la gente presta más oídos, porque nos damos cuenta que las reglas que tenemos no nos sirven y que tenemos que un gobierno puede venir, imponernos tarifas que son confiscatorias, endeudar a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, cerrar nuestras empresas, negociar nuestra soberanía, y nosotros no tenemos armas para ponerles límites. Así que bueno, acá lo más importante es saber que no nos rendimos y que acá no se rinde nadie. Muchas gracias. Como dice Ernesto Carlitos, muchas gracias. Alicia no nos dejó nada para poder decir. Yo me iba a referir justamente a lo último que nos estaba comentando Alicia, que a pesar de que perdimos muchas cosas que habíamos reconquistado en los últimos 13 años del gobierno de Néstor y Cristina, nos queda el 2019. Y el 2019 nos queda porque es responsabilidad nuestra poder construirlo y para nosotros los militantes poder trabajar en esto que decía Alicia, que es en una unidad verdadera, en una unidad con un programa, en una unidad del peronismo, en una unidad de todo el campo nacional y popular. Bueno, ese es el desafío de los militantes, el trabajo que tenemos que hacer. Y los que no militan pero apoyan, también tienen otro trabajo, que es replicar todas estas cosas que hoy por ahí no sabíamos sobre Malvinas y sobre lo que está pasando en el mundo y en nuestra región. Y la tarea es poder replicarla, porque no hace falta ser militante para poder replicarlo, pero sí es una tarea indispensable para aquel que todavía está desorientado y está todo el día mirando TN y está todo el día pensando en cualquier otra cosa, y mientras tanto le están metiendo un tarifazo, le están quitando derechos, le están matando a los hijos por la espalda, están pasando muchas cosas desagradables en nuestro país, en nuestro continente, y tenemos que tratar de evitarlas, y para eso tenemos el 2019, que es algo que todavía nos queda y es algo por lo que tenemos que trabajar mucho. Así que muchas gracias por venir. Sí. Ah, bien, sí, alguien, perdón. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo en el tintero para Alicia, para los compañeros? A mí me llamó mucho la atención la antena que tienen. Sí. Realmente no lo sabía. La antena que tienen los muchachos allí en Malvinas, que puede generar una tormenta, digamos. Una cosa de una película de Steven Spielberg. Ellos en ese territorio, uno toma dimensión de lo que son las islas, todos los archipélagos, es la mitad de la provincia de Tucumán, donde viven 3.000 personas. Las imágenes que veo por eso están constantemente haciendo ejercicios militares, con tecnología avanzada, con toda la red montada de 80 millones de libras, y van a invertir nuevamente en la modernización de esa base, donde el gobierno argentino no dice nada, no hace ningún reclamo. Oportunamente el año pasado nos enteramos que a través de un cable del Servicio de Hidrografía Naval anunciaba, porque el área de control y de los operativos de emergencia la tiene que dar Argentina en todo lo que es en la zona del Atlántico Sur. Y nos enterábamos de los ejercicios militares y la Cancillería Argentina no había sacado ningún comunicado. Después respondieron cuando le dimos visibilidad. Alicia nombraba con Guillermo, con Alicia, dándole luz a estas cuestiones que no podemos dejar de lado. Entonces, básicamente es ese lugar, no es Disneylandia. Allí, digamos, se produce cualquier tipo de entrenamiento con aparatos y tecnología de última generación, y solo ellos lo saben, ¿no? Entonces, esto hay que seguirlo denunciando, porque lo importante y lo que vemos como los modelos que se están imponiendo en el mundo, donde se intervienen países, se destruyen pueblos enteros, se generan conflictos, hay víctimas, hay guerras, lo vemos en Medio Oriente, lo que está pasando en Siria. Bueno, tenemos que tener esa conciencia de esta unidad latinoamericana, como siempre decíamos del CECIM, que vamos a volver a Malvinas de la mano a América Latina. Ahora, este gobierno lamentablemente nos está alejando de ese proceso de integración, la importancia de la integración de nuestros pueblos.
Si nos siguen dividiendo, si siguen penetrando, si siguen produciendo estos golpes, así como lo fue el Plan Cóndor en otra época, bueno, el objetivo final es el mismo, quedarse con la mayor cantidad de concentración de recursos, esta transferencia que hemos visto de recursos económicos a los sectores concentrados. No le quepa ninguna duda que detrás de toda esta planificación de entregar la posibilidad, con el acuerdo del 13 de septiembre están los Bungiborg, los Bulgeroni, está Bridas, están los Macri, porque ellos no tienen ni patria ni bandera, solamente les interesa hacer negocio. Van a ver que han escuchado en los últimos días también que la Cancillería Argentina junto con la británica han salido a fomentar la posibilidad de que otros países tengan mayor frecuencia de vuelos, y los medios como el Gran Diario Argentino lo ponen como una noticia de color, y mientras tanto estamos agotando, estamos ahorcando las políticas de desarrollo industrial de Tierra del Fuego, lo que está pasando en Río Grande con las industrias de tecnología electrónica, y estamos subsidiando una mayor posibilidad de logística para el desarrollo de turismo, por ejemplo, y todo el desarrollo que explicamos anteriormente que tiene que ver con los recursos naturales. Bueno, este es el modelo, esta es la verdadera cara de la moneda, digamos, ¿no? Por allí la compañera Luz, después Walter. Bien. Solamente, yo soy Luz, pero agradecer un poco el espacio, porque la verdad hablo por mí y creo que a muchos nos ha pasado lo mismo. Siempre asociamos la cuestión de Malvinas con la guerra, y con la guerra de la mano de la dictadura. Entonces a muchos nos ha costado mucho despegar esta cuestión de lo bélico en algo, porque somos generaciones posteriores, en algo que tiene que ver con mucho más que lo que intentaron hacer durante la última dictadura. Y es lo que ustedes estuvieron explicando hoy. Y por ahí considerar, cuando tantas veces hemos dejado de lado la cuestión de los veteranos, o la cuestión de tapada, que inclusive no se reconoce al día de hoy, cómo tuvieron su reconocimiento o el reconocimiento tan peleado durante el gobierno de Néstor, o algo que costó un montón, y todo lo que hoy no se hace, todo lo que hoy seguimos mirando para otro lado y descontextualizamos todo lo que tiene que ver no solo con la cuestión de Malvinas, con la Antártida, sino con todo lo que nos pasa como cono sur. Agradecer a ustedes, sobre todo, que no se muera la neurona y que uno un ratito la corte con el aparato, como decías recién, y mueva un poquito, se movilice hasta un lugar para compartir un rato y ponerse en tema de qué es lo que nos está pasando cuando nos bombardeamos literalmente por todos lados. Sí, muy bien. Muy bien, Luz. Un comentario. Sí, bueno, todo lo que Fueron las políticas reparatorias con el sector descombatiente. Digo, veíamos a nuestros compañeros vendiendo estampitas en los trenes, no teníamos trabajo, no teníamos obra social. Años luz está el sector de descombatientes con las políticas reparatorias de lo que sucedió entre el gobierno de Néstor y de Cristina. Hoy estamos retrocediendo, ¿no? Estamos perdiendo derechos, lo vemos en la sociedad. Y después también lo que tuvo que ver con la defensa, varios ejes, memoria, ¿verdad? Justicia y sumo soberanía, las políticas soberanas. La importancia de las cuestiones pendientes, hoy lo comenté al principio, la perspectiva también ver ese pasado reciente para resolver las asignaturas pendientes que tenemos con las cuestiones, las graves violaciones a los derechos humanos. Y esto sigue habiendo una tensión permanente. Hoy yo vengo un día muy movido porque nuevamente las Fuerzas Armadas tienen tema libre. En la ciudad de La Plata hay una plaza, que es la Plaza de las Malvinas, donde estuvo durante 70 años usurpada por el Regimiento 7, una plaza que en el trazado original de La Plata era una plaza pública. Y hay un centro cultural que logramos hace un año y medio atrás, lograr que sea un centro cultural y de la memoria, porque en esa plaza, por ejemplo, estuvo preso Irigoyen y se lo obligó a renunciar a punta de pistola. Fueron los fusilamientos de Valle de Cogorno, digamos, la resistencia peronista, lo que fue la dictadura militar, lo que fue la represión en la ciudad de La Plata. Muchos de los operativos que se hacían del Regimiento 7, muchos compañeros después terminaban en los distintos centros clandestinos, como el Pozo de Quilmes, el Pozo de Arana, Comisaría Quinta, y después lo que fue Malvinas.
Y hoy vemos que pretende el Regimiento 7 instalarse durante una semana a dar charlas en las escuelas. Esto es muy importante. También el trabajo que hicimos del Ministerio de Educación de la Nación, con Sileoni y con Daniel, dándole recursos a los docentes para hablar durante todo el año de Malvinas. Si no, nos quedamos. Van a hacer una instalación con todo el armamento bélico, lo llevan a tipos como Nicolás Casansegua, a una charla, ¿no? Invitando a las escuelas. Entonces, hoy, fuimos a plantear a las autoridades municipales, el intendente Julio Garro del PRO, de que esto no lo podíamos permitir, porque estamos retrocediendo años luz. Después lo vemos desfilar a cientos de torturadores que estuvieron en Malvinas y que uno revisa las grandes causas, digo, uno ve quiénes participaron en Malvinas. No fue el ejército de San Martín, fue Rico, Seineldín, Tigre Acosta, Pernilla, Rolón, van a ver de cientos, Astiz, Giachino. Entonces, lamentablemente todavía es un tema que, claro, lo único que le falta a las Fuerzas Armadas Argentinas es que haya un preso por haber torturado soldados en Malvinas. Y que también por una decisión política de Cristina en el año 2015 desclasificó todos los archivos secretos de la dictadura y de Malvinas. Y ahí aparecen los propios documentos de las Fuerzas Armadas, donde muchos compañeros nuestros ya en el 82 denunciaban esos hechos. Y aparecen además registros de inteligencia de ejército en democracia que nos hacían carpetas enteras del CECIN La Plata cuando publicábamos el informe Rattenbach, por ejemplo, o los informes de la DIPA, de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, donde se nos hacía seguimiento. O sea, todavía estamos, es un tema en tensión, ¿no? Vemos en los programas de Fantino que van tipos a hablar de la epopeya, digamos, y nosotros sabemos lo que pasó así, porque tiene que aparecer esa verdad, hay que resolver ese tema en un proceso de memoria, verdad y justicia, que es un tema también que en otra oportunidad, si quieren, hacemos una charla específica de estas cuestiones, ¿no? Y bueno, lo que fue lo que he comentado al principio, Alicia, el proceso de identificación de los soldados, que parece que fue todo por Roger Waters y una fundación no más bien que lava guita en Mar del Plata, y desde 2012 que Cristina anuncia el pedido que le solicita la Cruz Roja Internacional, hasta todas las negociaciones que se llevaron adelante. Y todos los palos en la rueda que pusieron. Y todos los palos en la rueda. Yo también formo parte de la Comisión Provincial por la Memoria. Viajamos el año pasado con Adolfo, con Norita Cortina, a Malvinas, a hacer señalamientos en los lugares donde se torturó a soldados en Malvinas, y fuimos recibidos por esta comisión de familiares que se opuso históricamente a la identificación, o están vinculados a esos sectores. Tenemos que seguir charlando estos temas. Yo creo que la sociedad argentina, después de mucho tiempo, digamos, resolvió algo doloroso que fue la dictadura, pero falta ese tramo final de lo que fue Malvinas en relación a la dictadura, porque Malvinas fue la dictadura cuando hablamos de la guerra, ¿no? Sí, yo Walter, queda Walter y vuelve. Una pregunta para los dos. Me parece que cuando uno escucha en los medios de comunicación el tema del submarino, la San Juan, lo relaciona inmediatamente con Malvinas, por saber o no saber, pero lo relaciona. Me gustaría saber qué opinión tienen respecto al hundimiento y específicamente a vos te quiero preguntar. Yo me banqué el otro día por televisión toda la presentación del ministro de Defensa, y la verdad no entiendo por qué aún no renunció. No renuncia nadie. Pero la verdad es lamentable, bochornoso. Sí, todo es lamentable y bochornoso. No renuncian los que tienen en La Plata offshore, no denuncian cuando hay muertos, no renuncian por nada. Digamos, me parece que nosotros en general, nosotros trabajamos, como dijimos antes, también mucho con el diputado Carmona, y él lo que hizo, que el proyecto que acompañamos, es impulsar la creación de una comisión bilateral de investigación sobre el Ara San Juan. El gobierno lo aprobó, pero tardaron 3 meses en poner esa comisión en funcionamiento, y esa interpelación al ministro fue parte del trabajo de la comisión. Las dilaciones,
versiones cruzadas, porque hay versiones diferentes entre el Ministerio y el jefe de la Armada sobre las tareas que estaría desarrollando el submarino. En general, por definición, las tareas de un submarino son secretas y tienen que ver con la inteligencia, pero ¿qué tareas de inteligencia estaba realizando? ¿Cuál era la posición? Es decir, el ocultamiento, la falta de responsabilidad del gobierno, las dilaciones y las versiones cruzadas en realidad permiten alentar cualquier hipótesis, no desechar cualquier hipótesis, tampoco hacemos hipótesis, ¿no? Es muy delicado si no se tienen certezas, así que confiamos en el trabajo de esa comisión para que pueda conocerse la verdad, ¿no? Pero la verdad es que es bastante horrible que se haya perdido un submarino con sus 44 tripulantes y el gobierno se esconda, ¿no? Y maltrate además a los familiares, que es otro rasgo. Los espía, les ha hecho, sí, exactamente, les ha hecho intervenir en los teléfonos. Es realmente espantoso, ¿no? Sospechoso de los familiares, digamos, sí, un Estado está espiando a los propios familiares de la víctima, los está poniendo en lugar de... Está espiando también a los familiares de Maldonado, ¿no? Sí, sí. O sea, la verdad, por eso yo insisto en esta reflexión, porque efectivamente recién Beto decía que este país resolvió la dictadura. Ahora a veces parece que no lo tuviéramos tan resuelto en este momento, que florecen negacionistas y fascistas, ¿no? El negacionismo de la cantidad de víctimas, el negacionismo de la tortura, es una forma de disculparlo, ¿no? Y hay, me parece, mucha gente diciendo cosas que no se hubiera animado a decir antes. Por eso insisto que a veces para entender esta crueldad y este espionaje, por ejemplo, hay que remitirse a pensar eso, que estos fueron los cómplices económicos de la dictadura, que son los que todavía falta juzgar, ¿no? La pata civil de la dictadura. La pata civil de la dictadura, efectivamente, como vos decís. Y además, la dictadura cívico-militar no eran un grupo de militares sádicos, aunque también lo eran. Fue un plan sistemático para eliminar a los dirigentes sociales, estudiantiles, sindicales que hubieran resistido la implementación de este plan económico que Rodolfo Walsh bien describe cuando dice que más crueles que los daños sobre los cuerpos fue la miseria planificada. Y nosotros estamos en ese lugar ahora, ¿no? Desgraciadamente estamos en ese lugar, en la planificación de la miseria. Y por eso creo que nos sentimos tan angustiados, ¿no? Y nos sorprende día a día. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Cada día digo, esto es demasiado, esto es demasiado, esto otro es demasiado, esto otro es demasiado. Son demasiados. Ojalá podamos reaccionar de la manera más positiva y constructiva posible, que es armando realmente una gran fuerza popular. Yo creo que la unidad del peronismo es importante, pero no es suficiente. Con el peronismo no basta. Creo que hay que sumar otras fuerzas populares, hay que animar a la izquierda a dejar de criticarnos, digamos, a poner objetivos comunes y a poner prioridades, ¿no? Y creo también que nosotros cometemos un error si nos ponemos a discutir candidaturas antes de discutir programa. Me parece que nosotros tenemos que planificar, por ejemplo, una nueva constitución, me parece que tenemos que planificar una nueva economía, me parece que tenemos que planificar cómo volvemos a reinsertarnos en América Latina de un modo independiente y soberano, y luego ver quién es la candidata o el candidato mejor para llevar ese programa adelante. Me parece que eso es una tarea que nos toca. Y es bastante urgente. A mí me pone un poco nerviosa que estamos perdiendo un poco de tiempo. ¿Será Macri candidato? Yo no creo que ni él quiera ser. No, seguramente es nuestra amiga, la de Fabio Alberti. Nos gustaría seguir dialogando si tienen preguntas. Estaba incluido en lo que dijo el compañero Ernesto Alonso. Yo
digamos, esta cuestión del agradecimiento a este espacio. Bueno, estos son espacios ganados, derechos ganados, que me acabo de enterar lo que pasa ahora en la plaza donde estuvo el regimiento 7. Realmente te pone mal porque decís, puta, venimos con muchas cosas resueltas, venimos avanzando en derechos. Y realmente acá en Paternal siempre hablamos de Semana de la Memoria, ¿no? Esto que quede bien claro, que el hecho Malvinas es algo incluido dentro de una dictadura militar, no cabe duda. El manto de neblina que nos metieron cuando volvimos tiene que ver con lo que la sociedad le costó ver a los hijos del pueblo que le mandamos, que se mandaron a la guerra, que fuimos a la guerra, y qué hacer con toda esta cuestión después de llenar una plaza el 29 de marzo y después que otra plaza, que no digo que haya sido lo mismo, que haya habido una intersección, algunos sí, no, generando esta situación donde Bestia Peluda, con tanta habilidad para lo interior, que fue a reivindicar una gesta, lo hizo, y después mandarse la boludez de retroceder todo lo que podíamos ir ganando. Y cuando decimos no nos rendimos, me emocionó mucho escuchar esto del Beto y de la compañera Alicia, porque esto es no rendirse, no es empezar a hablar de la helicidad y de la gesta, la mar en coche, tiene que ver con comprender cabalmente qué es lo que pasó, verdad, memoria, justicia, toda aquella época, y ver a dónde se está apuntando ahora. Y realmente es un honor, y a mí como combatiente me llena de alegría saber que se puede dar esta mirada, y aparte la mirada de el pueblo, los vecinos, con los excombatientes, y no en desfiles, no en cuarteles, y no los milicos tratando de lavar los trapos sucios, utilizando, digamos, nuestros espacios, o la miseria de todo lo que nos ocurrió, sino simplemente decir, bueno, está bien, víctimas, héroes, eso podemos discutirlo en otro momento, pero poder de repente darnos cuenta de que hay un presente y un proyecto, y que encima los combatientes por Malvinas están y estamos, digamos, mostrando y viendo por qué cosas hay que luchar y por qué cosas hay que rendirse. Por eso me parece muy acertado tu agradecimiento, pero yo siento lo mismo como combatiente y como vecino paternal. ¡Bravo! Parece más joven de todos los excombatientes que yo he visto en esta larga tarea de defender Malvinas. No, que fui precoz, me mandaron a los 12 años. Fue de 4 años, fue de chupete. Me llevó en brazos. Bueno, pero qué bien, porque pudo mantener la juventud. El vino tinto y la guerra. No, porque todo el tiempo mientras estaba hablando yo le decía a Beto, pero es excombatiente, pero ¿qué edad tenía? Es el barrio. Es el barrio. Y no se tiñe, me dicen acá. Claro, no se tiñe. No, pero de verdad, Beto, ¿no es el más joven que hemos visto? Tiene la apariencia, ¿no? Pero la edad de todos. No digan la edad, no digan la No, edad. pero él se conserva mejor. Juventud acumulada, como decía Chávez. Juventud acumulada. Es el barrio, bueno, gracias. Rejuvenece. Hay un microclima acá en este barrio. Paternal es así, paternal es así, Alicia. Voy para 56 ahora. Bueno, Estamos ahí. si no hay nadie que tenga alguna pregunta, alguna reflexión, algo para aportar o preguntar, ¿no? Bueno. Yo quiero decirle que muchas gracias. He conocido un montón de cosas que no las sabía. Yo no milito, pero tengo mi idea política. Y me encantó. Vengo acá al centro de jubilados, pero bueno, hoy me sumé. Bueno, la clase de tejido. Me sumé. Y menos mal que me enteré, porque si no me hubiera querido pegar un tiro después. Así que les agradezco, porque nunca pensé que hoy iba a estar acá en este lugar y que iba a escuchar las cosas tan sabias que escuché, y me voy un poco menos amargada. Así que les doy muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. A nosotros nos preocupa mucho también, y esto también quiero compartirlo con ustedes, cuáles son los nuevos métodos de comunicación, ¿no?
Porque nosotros damos la batalla de las ideas, ¿no? Como decía Fidel, por supuesto tenemos que dar la batalla de las ideas, sobre todo cuando nos quieren imponer ese sentido común que nosotros vemos tan débil y tan cínico, porque nos dicen que nos repiten que nos está yendo bien y que el país progresa y que hay empleo y que hay creación de empleo. Nosotros estamos viendo que convencieron a la gente que vivía demasiado bien. Bueno, eso ya entra a ser morboso, ¿no? Eso ya es morboso, sí, ver gente... No se ve de la forma que lo digo, no puedo creer lo que está. Sí, no se puede creer, la gente de, claro, gente de clase media o gente de clase media baja que está como culpando, ¿no? Y culpando, bueno, pero yo escuché a una señora que miraba un edificio en la boca y decía, bueno, pero todos ellos que se creyeron que podían tener aire acondicionado, una cosa espantosa, ¿no? De clasismo, de un gobierno para pocos, ¿no? Un gobierno para ricos. Y nosotros tenemos que ver cómo hacemos para levantar a toda esta gente que realmente está convencida de que no tiene derecho a vivir como un ciudadano y a tener un mínimo nivel de confort. Con, digamos, la fuerza, los bienes los producimos los trabajadores y las trabajadoras. Entonces lo más lógico es que podamos gozar de esos bienes, ¿no? Pero digo, nosotros a veces nos comunicamos en formas que son como las del siglo XIX o XX. Y estos se están comunicando con las formas del siglo XXI, ¿no? Y no me refiero solo a que están utilizando las redes, sino que evidentemente usan Big Data. Seguramente muchos de ustedes han oído hablar. Digamos, hay sistemas por los cuales se mide por las redes sociales que todos usamos, el teléfono, el Facebook, el WhatsApp, el Twitter, todas esas empresas, Google particularmente y Facebook, venden esos datos a los gobiernos para campañas políticas y a las empresas y a las empresas estatales de seguridad, de control, a las agencias norteamericanas en el Reino Unido. Hace tiempo lo denunció, hace 7 años que denunció Julian Assange que Facebook era la base de datos más grande del mundo y que eso iba a permitir el control de la inteligencia de Estados Unidos y la manipulación de las campañas políticas. Entonces ellos ven que a vos te interesa el tejido, que a vos te interesan los perros, que a vos te interesan X cosa, la ecología, al otro le interesa el Malvinas y otro. Y eso se ve, se lee, se hace algorítmicamente, se ven tendencias, se influye sobre esas tendencias, pero además en los timbreos, ellos van a timbrear, saben exactamente con quién están hablando. Saben exactamente con quién están hablando. Y si a esa persona le interesa la corrupción, van a ir a hablarle de López y de que se robaron todo, y si a esa persona le interesa la educación, le van a prometer no sé qué cosa, y así sucesivamente. Y además no usan ideas, usan emociones, que son cosas muy distintas, ¿no? Nosotros estamos, por supuesto, enamorados de las ideas, ¿no? Y tratando de buscar en nuestro pasado y en nuestro presente cuáles pueden ser las mejores ideas. Y ellos están usando nada más que emociones, ¿vieron? Que hablan como si fueran pastores protestantes, con unas prédicas, hacen incluso ruidos y unas gestualidades rarísimas, como si fueran una secta más bien, ¿no? Que están... Son seres de luz. Sí, bueno. Sí, de poca luz porque está muy cara. Poca luz porque está muy cara. ¿Alguien más tiene un comentario? ¿La chica del perrito? Yo quiero decir que yo estoy resistiendo de la forma que puedo y desde el lugar que puedo. Soy jubilada hace 4 años y nunca, siempre dije que es mi mejor estado, pero lamentablemente de 2 años a esta parte, claro que me cambió el estado. Igual sigue siendo el mejor estado de mi vida, pero tengo que fijarme lo que gasto. Entonces, bueno, pero yo voy a resistir, no me van a vencer. Desde el lugar que sea y que pueda,
no les voy a dar el gusto. Pero además con las uñas pintadas de verde no te va a ganar nadie. Creo que todos tenemos que, sí me amargo, pero que todos tenemos que pensar, no me van a vencer. Todos tenemos que pensar, y como vos decías, bueno, unir, no importa qué partido sea, bueno, tenemos que tener una idea en común, un proyecto de país, y ir hacia eso. No, porque además es cierto que nos quieren tristes para derrotarnos, y no hay que darles ese gusto. Yo no se lo voy a dar. Me parece muy bien. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido esta noche. ¿Querías decir algo? No, yo tampoco, yo soy presionada, igual que yo. ¿Vos qué? Soy presionada y no me dieron este mes donde cobraron, no te pagaron. No me pagaron el bono que me tenía que me cobraron menos. Todo lo que han hecho el retroceso. Hace poco ya me fui, pero trabajé en PAMI, digamos, en el Programa Nacional de Atención a Veteranos de Guerra. Y el retroceso que han hecho con los logros que se le habían dado al bienestar de los adultos mayores es terrible, ¿no? Y lamentablemente también trabajaron en gente que vos atendías y decís, bueno, pero está bien, por ahí no me merecía tener los 4 medicamentos nuevos, ¿no? O sea, han trabajado, pero es lo que a veces uno escuchaba de los propios jubilados, esto de no trabajaron en la conciencia de las personas para que no entiendan cuáles son los derechos básicos. La verdad es que el primero que lo dijo fue con Mushov, ¿no? Que fue, creo que González Fraga. Sí. Sí. Pero ahora es como que la propia gente se ha podían tener un celular. Igualmente lo repiten, porque ayer un economista decía que somos un país pobre y que la gente tenemos aspiraciones de vivir como ricos. O sea, como que hay muchas cosas que no tenemos derecho a tenerlas. La luz, el gas, o sea, el agua parece que no es nuestro derecho. Pero al contrario, la luz, el gas, el agua son derechos básicos. Sí, son derechos básicos. O sea, o pretender vivir en un ambiente cálido o en invierno o en un ambiente frío en verano parece que no es un derecho del que trabaja. Por eso hay que trabajar, hay que hablar mucho con la gente que uno está y encuentra en los negocios, con el vecino. Porque acá no hay un plan de gobierno, sino un plan de negocios. Es un plan de negocios. Lo que está, el ministro de Energía es un funcionario de la Shell, de los negocios que están haciendo y esto también hay que poner en discusión. Somos un país rico, pero injusto. Lamentablemente somos un país, uno de los países más ricos, como decía Alicia, la región más rica del planeta, con muchísimas oportunidades. En tanto y en cuanto no volvamos a obtener un gobierno nacional, popular, que vuelva a tener un camino para la felicidad de nuestro pueblo, lamentablemente es hoy el plan que están desarrollando en toda la región. Y hay que resistir. Y creo que nuestro pueblo tiene la capacidad y tiene la historia que ha resistido a todas las peores circunstancias y hemos atravesado los peores momentos y hemos resurgido. Y yo no pierdo la confianza de esa naturaleza de nuestro pueblo, ¿no? de esa memoria que tenemos, esa memoria que queda plasmada y que yo creo que vamos a poder resurgir. Hay que hacer los mejores esfuerzos de unidad, de comprensión, como decía Alicia, no nos basta solamente con normalizar el partido justicialista o tener solamente el peronismo dentro, sino que hay otros sectores que hay que convencer, hay que cerrar, hay que dialogar, consensuar y avanzar en un proyecto superador de la experiencia que nos dejó que es posible tratar de llegar a esos niveles para que nuestro pueblo siga firme. Nada más. Muchas gracias. Dale.